Hoy no vamos a hablar de una sola historia. Vamos a recorrer 5 casos que tienen algo en común. Todos desafían lo que creemos posible. Misiones donde el aislamiento rompe la mente. Experimentos secretos que intentaron controlar pensamientos. Excursionistas que huyeron de algo que nunca pudo explicarse. Islas marcadas por la muerte. Y niños que recuerdan cosas que jamás vivieron. Historias separadas por tiempo, Pero conectadas por una misma pregunta. No todo lo que escucharás hoy tiene una explicación clara. y tal vez ese es el punto. Generan incomodidad porque nos obligan a considerar que hay cosas que aún no comprendemos. Así que si estás listo, Acompáñanos. no es solo misterio. Es una mirada a los límites de la mente y de la realidad, Y tal vez, de que no todo debería ser descubierto. entonces iniciamos. Vamos a hablar de una historia que, si es real, cambia completamente lo que creemos sobre los límites de la mente humana. El experimento ruso del sueño. ¿Cuál es tu punto de vista, Samantha? Este tema es inquietante porque no es solo una historia de terror. Es una mezcla entre ciencia, guerra y algo que no debería haber ocurrido. Durante la década de 1940, en el contexto de la Unión Soviética, surgieron rumores sobre experimentos destinados a eliminar la necesidad humana de dormir. La idea suena simple. Mantener a una persona despierta el mayor tiempo posible. Pero lo que ocurrió después fue todo menos normal. Según el relato, 5 prisioneros políticos fueron sometidos a una prueba, donde se les prometía libertad si lograban permanecer despiertos durante 30 días. Los sujetos fueron encerrados en una cámara sellada, expuestos a un gas estimulante, diseñado para evitar que se durmieran sin perder la conciencia. Los primeros días fueron normales. Conversaban, se adaptaban, pero después del 5.º día, algo cambió. Empezaron a mostrar paranoia. Dejaron de confiar entre ellos. Comenzaron a susurrar cosas al micrófono como si alguien más los estuviera escuchando. Para el 9º día, uno de los sujetos comenzó a gritar sin parar durante horas, hasta que su voz simplemente se rompió. Y lo más perturbador es que los demás no reaccionaron, como si ya no fueran completamente humanos. Exacto. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a susurrar a los micrófonos como si estuvieran negociando con algo invisible. A partir del día 15, el silencio fue absoluto. Los investigadores creyeron que todos habían muerto, pero los sensores indicaban lo contrario. Cuando finalmente decidieron abrir la cámara, lo que encontraron fue imposible de explicar. Los sujetos seguían vivos, pero gravemente mutilados. Habían perdido partes de su propio cuerpo sin mostrar intención de detenerse. Se reportó que los niveles de oxígeno eran normales, pero los niveles de daño físico eran incompatibles con la supervivencia humana. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque cuando intentaron sedarlos, ellos suplicaron que no los dejaran dormir. Uno de ellos dijo algo que quedó registrado. Ya no queremos dormir, porque lo que veían al cerrar los ojos era peor que la realidad. Algunos investigadores sugirieron que la privación extrema del sueño puede inducir psicosis severa, alucinaciones y pérdida total de la identidad. Pero esto va más allá de la ciencia conocida, porque incluso después de días, sin dormir, el cuerpo humano simplemente colapsa. Aquí entra la gran pregunta. ¿Esto fue un experimento real? No existe evidencia oficial que confirme el experimento, pero la narrativa ha persistido durante años, alimentando teorías sobre experimentos secretos. Tal vez lo más inquietante no es si ocurrió o no, sino que podría ser posible bajo las condiciones correctas. Porque al final, el sueño no es solo descanso. Es lo que mantiene nuestra mente conectada con la realidad. Y si lo eliminas, quizá no solo pierdes el control. Quizá descubres algo que nunca debiste ver. Ahora vamos a hablar de algo que rompe toda lógica. Personas que desaparecieron sin dejar absolutamente ningún rastro. Me acompaña Samantha, comentarista, historiadora y politóloga. Este tema es inquietante porque no estamos hablando de teorías, sino de casos reales que siguen sin explicación. A lo largo de la historia, han existido miles de desapariciones, pero algunos casos destacan por no tener pistas, evidencia, ni cierre. No hay huellas. No hay testigos. No hay motivo claro.
Es como si simplemente se desvanecieran. Exacto. Y lo más perturbador es que muchas de estas personas desaparecen en segundos, en lugares públicos o incluso frente a otros. Uno de los casos más conocidos es el de personas que desaparecen en parques nacionales, zonas donde equipos de búsqueda no encuentran absolutamente nada. Y aquí entra algo inquietante. Porque algunos desaparecen en condiciones imposibles, como niños pequeños que aparecen kilómetros lejos, sin explicación. O adultos, experimentados, personas entrenadas que conocen el terreno, y aún así simplemente no regresan. En muchos casos, los perros de búsqueda pierden el rastro de forma repentina, como si la persona hubiera dejado de existir en ese punto exacto. Eso rompe cualquier lógica. Porque incluso en un crimen siempre queda algo. Pero aquí no hay nada. También existen desapariciones en contextos urbanos. Personas que salen de casa y jamás vuelven sin movimientos bancarios, sin actividad. Algunos investigadores sugieren que estas desapariciones podrían estar relacionadas con errores humanos. O incluso eventos que no entendemos completamente. Porque hay casos donde el tiempo parece jugar un papel extraño. Exacto. Personas que desaparecen por horas o días y regresan sin recordar nada, como si el tiempo simplemente no hubiera pasado para ellos. Este fenómeno ha sido relacionado en algunos estudios con episodios de amnesia disociativa, donde la mente bloquea recuerdos por completo. Pero hay otros casos, donde nunca hay regreso. Y eso deja una pregunta abierta imposible de ignorar. ¿Es solo coincidencia? A pesar de los avances tecnológicos, cámaras satélites, rastreo digital, algunas desapariciones siguen siendo completamente inexplicables. Y tal vez lo más inquietante es pensar que cualquiera, en cualquier momento podría convertirse en uno de estos casos. Porque al final, no se trata solo de desaparecer, se trata de no dejar absolutamente nada atrás. Ni pistas, ni explicación, ni respuesta. Solo una ausencia que nadie puede llenar. Y una pregunta que permanece. ¿Y qué me dices de uno de los misterios más inquietantes de la historia moderna? Un caso donde todo lo que ocurrió simplemente no tiene sentido. El incidente del paso Dyatlov-Pun. Sí, Alejandro, este caso es especialmente perturbador. Porque no estamos hablando de rumores, sino de un evento real documentado con evidencias que hasta hoy no encajan del todo. En 1959, un grupo de 9 excursionistas experimentados, Izkortio, se internó en los montes Urales en la entonces Unión Soviética, liderados por Igor Dyatlov. Todo parecía una expedición normal. Hasta que algo ocurrió durante la noche. Algo que los obligó a salir de su tienda de la forma más inexplicable. La tienda fue encontrada días después, cortada desde el interior, como si hubieran intentado escapar desesperadamente. Las huellas indicaban que el grupo salió sin calzado adecuado, algunos incluso descalzos, en temperaturas de hasta 30 grados. Y aquí es donde todo se vuelve extraño. Porque no huyeron corriendo. Caminaron como si algo los hubiera obligado, pero sin persecución visible. Los primeros cuerpos fueron encontrados cerca de un bosque, alrededor de una fogata improvisada, como si intentaran sobrevivir sin entender qué estaba pasando. Otros cuerpos fueron encontrados meses después, con lesiones severas, fracturas internas, cráneos dañados, pero sin signos externos claros de violencia. Eso es clave. Porque los expertos dijeron que las heridas eran comparables a un accidente automovilístico, pero sin ningún impacto visible. Y hay más. Una de las víctimas no tenía lengua. Otros presentaban niveles anormales de radiación, lo que abrió aún más preguntas. Documentos oficiales de la investigación soviética concluyeron que la causa fue una fuerza natural desconocida, sin dar más explicaciones. Una conclusión que más que cerrar el caso, lo convirtió en un misterio aún mayor, porque desde entonces han surgido múltiples teorías, ninguna completamente comprobada. Algunas hipótesis incluyen avalanchas, fenómenos acústicos, experimentos militares, e incluso teorías más extremas. Pero ninguna explica todos los elementos. La salida apresurada, las lesiones internas, ni el comportamiento del grupo. Y eso es lo que hace este caso tan inquietante. Porque no es solo cómo murieron,
sino por qué actuaron de esa manera. Investigaciones recientes han sugerido que una combinación de factores, como una pequeña avalancha y desorientación, podría explicar parte de lo ocurrido. Pero incluso con esas teorías, hay detalles que siguen sin encajar. Como si algo más hubiera ocurrido esa noche. Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero este caso nos deja una sensación incómoda, de que hay fuerzas o situaciones que aún no comprendemos. Porque al final, no es solo un accidente. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra comprensión de la realidad. Y de cómo incluso en grupo, incluso preparados, hay situaciones de las que simplemente no se puede escapar. 9 personas, una noche, y un misterio que sigue sin resolverse. Y una pregunta que permanece. Nuestro siguiente tema es sobre un lugar que muchos consideran el más aterrador del mundo. Una isla donde nadie puede vivir. Poveglia. Así es, este lugar no es famoso por leyendas, solamente, sino por una historia real marcada por enfermedad, muerte y abandono. Poveglia es una pequeña isla ubicada en la laguna de Venecia, Italia. Durante siglos, fue utilizada como zona de cuarentena para personas infectadas con la peste. Estamos hablando de una época donde llegar a esa isla era prácticamente una sentencia de muerte. Exacto. 10. Miles de personas fueron enviadas ahí, muchas aún vivas, y abandonadas para evitar la propagación de la enfermedad. Personas murieron en la isla. Parte del suelo está compuesto por restos humanos. Eso ya es perturbador. Pero la historia no termina ahí, porque siglos después, la isla volvió a ser utilizada. Poveglia fue convertida en un hospital psiquiátrico, donde comenzaron a surgir relatos aún más inquietantes. Pacientes y trabajadores afirmaban escuchar voces, ver sombras y sentir presencias constantes dentro del edificio. Y aquí entra uno de los relatos más conocidos. El del médico que trabajaba en el hospital. Según la historia, el médico comenzó a experimentar episodios de paranoia, asegurando que algo lo perseguía dentro de la isla. Se dice que finalmente el médico subió a la torre del hospital y se lanzó al vacío, aunque algunas versiones aseguran que no fue por decisión propia. Desde entonces, la isla fue abandonada completamente. Y hasta hoy permanece cerrada al público. Lo interesante es que incluso pescadores locales evitan acercarse, asegurando que es un lugar que no debería ser perturbado. Las autoridades italianas han restringido el acceso, y aunque ha habido intentos de restauración, ninguno ha prosperado. Y eso deja una sensación inquietante. Porque no es solo un lugar abandonado. Es un lugar que parece rechazado. Tal vez por su historia, o tal vez porque algunas historias dejan algo más que recuerdos. A lo largo de los años, Poveglia ha sido considerada una de las islas más embrujadas del mundo, aunque no existe evidencia científica que confirme estos fenómenos. Pero aún así, hay algo en este lugar que incomoda incluso sin explicación. Porque, cuando un sitio acumula tanto sufrimiento, la pregunta no es si está embrujado, sino qué queda después de todo eso. Y quizá lo más inquietante es que sigue ahí, en silencio, esperando, y... Como si la historia nunca hubiera terminado. Una isla, miles de muertes, y un lugar donde nadie quiere quedarse. Y una pregunta inevitable. ¿Realmente está vacía? Finalmente pondremos en la mesa algo que desafía todo lo que creemos sobre la vida. Niños que aseguran recordar vidas pasadas. Y este tema es especialmente inquietante. Porque no estamos hablando solo de creencias, sino de casos documentados que han sido investigados durante años. Desde hace décadas, investigadores han recopilado testimonios de niños que afirman recordar detalles específicos de otras vidas, con nombres, lugares y eventos verificables. Y aquí es donde empieza lo extraño. Porque muchos de estos niños comienzan a hablar desde muy pequeños, antes incluso de tener acceso a esa información. Exacto. Algunos describen ciudades que nunca han visitado, personas que nunca han conocido, y formas de morir que luego coinciden con registros reales. Uno de los investigadores más conocidos documentó más de 500 casos en los que los recuerdos de los niños coincidían con personas fallecidas. Eso ya es difícil de explicar, pero lo más inquietante es cuando los detalles son demasiado específicos.
como niños que reconocen a familias completas, recuerdan direcciones exactas, o incluso identifican objetos que supuestamente fueron suyos. En algunos casos, los niños presentan marcas de nacimiento que coinciden con heridas o causas de muerte de la persona que dicen haber sido. Eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no es solo memoria, es algo físico. Y lo más curioso es que estos recuerdos suelen desaparecer con el tiempo, generalmente entre los 5 y 7 años. Algunos científicos sugieren que podría tratarse de construcción mental, influencia del entorno, o incluso coincidencias interpretadas como conexiones reales. Pero hay casos donde la información no estaba disponible, ni para los padres ni para el entorno del niño. Ahí es donde la explicación se vuelve complicada, porque rompe con lo que entendemos como memoria, y con cómo se forma la identidad. Este fenómeno ha sido estudiado en diferentes culturas, especialmente en regiones donde la reencarnación es una creencia aceptada, pero también aparece en lugares donde no lo es. Lo que sugiere que no es solo cultural, o al menos no completamente. Tal vez estamos viendo algo que aún no comprendemos, una forma de memoria, o algo más profundo relacionado con la conciencia. Hasta hoy, no existe una explicación científica concluyente, pero los casos continúan apareciendo y siguen generando debate. Y aquí queda la pregunta más inquietante. Si algunos niños realmente recuerdan, Son fragmentos de otra vida. porque si esto fuera real, significaría que la muerte no es exactamente el final. Y que quizá la historia de una persona no termina donde creemos. Niños, recuerdos imposibles. ¿Somos realmente quienes creemos ser? Después de todo lo que hemos explorado, Alcatraz MK, Ultra, el experimento ruso del sueño Dyatlov, y estos casos de recuerdos imposibles. Hay algo que conecta todo, y no es el misterio, es la mente humana. Exacto, porque en cada historia, ya sea real, documentada o incluso debatida, siempre hay un punto en común: los límites de lo que entendemos como realidad. La ciencia ha demostrado que la percepción humana no es una copia exacta del mundo, sino una interpretación construida por el cerebro, basada en información incompleta. Y eso cambia todo. Porque entonces no solo enfrentamos misterios externos, sino internos. Cosas que podrían estar ocurriendo sin que sepamos interpretarlas. Alcatraz nos habla del aislamiento. MK Ultra, del control. El experimento del sueño, de la resistencia mental. Dyatlov, de lo desconocido en la naturaleza. Y los niños, de la memoria más allá de lo evidente. En conjunto, estos casos reflejan una constante. Cuando el ser humano se enfrenta a lo desconocido, intenta explicarlo, incluso si aún no tiene las herramientas para hacerlo. Tal vez, la verdadera pregunta no es si estas historias son completamente reales, sino por qué siguen apareciendo una y otra vez en diferentes formas. Porque revelan algo más profundo. Nuestro miedo a perder el control, a no entender, a descubrir que hay aspectos de la realidad que aún no dominamos. A lo largo de la historia, los mayores avances han surgido cuando algo parecía imposible de explicar, hasta que dejó de serlo. Y quizá, estos casos son exactamente eso. Piezas de algo más grande que aún no logramos ver completo. No necesariamente pruebas de lo sobrenatural, sino señales de que nuestro entendimiento todavía es limitado. Porque al final, Está en la mente, en cómo percibimos, recordamos y damos sentido a lo que vivimos. y tal vez, Muchas de estas historias dejarán de ser misterios, pero hasta entonces, que no todo lo que experimentamos puede explicarse todavía. y que la realidad podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Un mensaje para los que hasta aquí nos siguen. Toda la información planteada aquí se encuentra en Internet. Foros y vídeos. Y nuestro punto de vista. Si quieres compartir tu punto de vista, déjalo en la cajita de comentarios y dinos si te gusta nuestro contenido. Hasta la próxima.